alguien que intentó entrar a la charla y nos desconectó, pero ya, volvimos, qué bueno. Muchas gracias, nos disculpan de verdad todos, tuve que salir unos instantes mientras lográbamos nuevamente la conexión con Juan. Pero, por favor, Juan, continuemos para que no nos desviemos del tema. Estábamos hace un par de minutos pensando entonces en cómo ir aterrizando algunos elementos de esa perspectiva, de lo que yo les invito a pensar de manera metafórica Sí. frente a la salud mental y al asunto pues de la salud pública, ¿sí? ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Me ven bien? Sí, te vemos bien, yo te Perfecto. escucho perfecto. No sé si la gente nos envía una manito diciéndonos cómo estamos de audio. ¿Sí nos escuchan, queridos? Sí, está muy bien. Nos dicen que sí, que está bien el audio, Perfecto, entonces podemos perfecto. continuar. Gracias. Bien. Entonces, lo que les estaba proponiendo era que al asumir entonces estos determinantes sociales de la salud mental, empezamos a Ujú. ver que es muy importante pensar en enfoques diferenciales, en enfoques por grupo étnico, en algunos elementos de población específica, un poco lo que en salud pública se hace a través de los análisis de la situación integral en salud. A veces pensamos que la salud pública solamente es un evento de ir construyendo indicadores cuantitativos y números de casos y demás, y pasamos desapercibido que al asumir el reto de la salud mental en clave de salud pública, pues hay algunos elementos diferenciadores, porque, insisto, Sí. estamos buscando justamente ver qué prácticas promueven realmente, basadas en la evidencia, una condición de bienestar integral y de desarrollo en las personas. Y después empezamos a pensar en algunos elementos a nivel de población específica por curso de vida, que es lo que hasta hace unos años los psicólogos del desarrollo hablaban como por ciclo de vida. Darle Ajá, el sí, elemento correcto. del curso de vida es un poco para pensar otros elementos que le circundan a las poblaciones. Y ahí es cuando yo les empecé a dar algunos datos específicos para infancia y adolescencia, que era pues la pregunta tuya, Sandra, en función de esto, y Sí, que yo quería como valerme de estos datos puntuales por parte de la OMS para poder ir abriendo algunos debates que podrían ser de interés claro en que este sí. tiempo. Retomo entonces, y era pensar que una de cada 6 personas tiene entre 10 y 19 años de edad en el planeta Tierra, ¿sí? Que los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedad, y que justamente son las personas entre 10 y 19 años quienes más les están padeciendo. Es Esto lo está correcto. proponiendo la principal entidad de salud en Entidad. el mundo, ¿no? Que la mitad de los trastornos mentales de toda la población general comienzan a los 14 años o antes, pero que no están siendo atendidos de manera oportuna e integral. Mm. Y que elementos como la depresión es de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes a nivel mundial. Ustedes saben que la OMS, en algo que en salud pública se denomina evaluación prospectiva en salud, y es con base en lo que estamos viviendo hoy, qué va a pasar posteriormente. Se estima que para el 2030 la principal causa de mortalidad van a ser trastornos mentales. 2030 es pasado mañana. Pues, sí, ya estamos cerca. Sí, y piensen en esto también. Piensen en lo que está sucediendo en una situación inédita, porque pues inédita para muchos de nosotros, que no nos Inesperado. había tocado eh, No, una pandemia en la vida, y no en el pasa. nivel de impacto, porque es un asunto global, ¿sí? Que es lo que estamos viendo con el COVID. Entonces empezamos a darnos cuenta cómo estrés y ansiedad, burnout en profesionales de la salud, estrés y ansiedad en infancia y adolescencia, consumo de sustancias psicoactivas de orden lícito e ilícito, empiezan a encumbrarse en unos crecimientos que nos permiten comprender que la pandemia por COVID, por ejemplo, no es solamente un impacto de orden orgánico por la infección respiratoria aguda,
sino que tiene un emocional. revés de orden afectivo, emocional, psicológico, de una manera muy, muy impactante. Y ahí es cuando entonces tendríamos que pensar que justamente si es cierta esa invitación que yo les estoy haciendo, a asumir que no es la salud mental solamente debe ser leída desde una perspectiva psicopatológica convencional, sino integral e integrada, pues que tenemos que empezar a darnos cuenta que hay unas preguntas fundamentales. Y esas preguntas fundamentales hoy son estas que nos convocan a la corporación y a los diferentes especialistas, y es qué estamos haciendo nosotros realmente para poder acompañar en asistencia técnica a los profesionales, en intervención a las personas, las familias y las comunidades. Y ahí tenemos unos retos importantísimos para poder hacerle frente a todo este asunto. Claro que sí, además, con relación a lo que tú mencionas, es donde encontramos ahorita muchas dificultades en las familias, ¿no? Y es que, Uh como tú -huh. bien decías, no estamos preparados para vivir esta situación, este proceso de aislamiento en el que estamos todos. Y si bien se impactan las familias como tal, uno de los grupos que más reciben este impacto son los chicos estudiantes, ¿no? Porque cambian un poco el tema de estoy en el colegio y tengo una rutina a estar en casa encerrados, además de recibir las clases de manera virtual, con en algunos casos unas cargas de tareas diferentes. Y a Uh veces -huh. no, hasta qué punto los papás alcanzan a leer en los chicos que ese cambio puede generar algunos temas de estrés, de ansiedad, de cambios que finalmente pueden terminar en algo más fuerte como es un problema de salud mental. Claro, para nosotros, desde la academia y de la investigación, por ejemplo, es clave asumir que el proceso por el cual se generan motivos de consulta implica la alternativa de acompañar a quienes son los primeros respondientes, a Okay. quienes están en primer contacto con las personas. Y ahí nos damos cuenta nosotros que justamente la población de docentes, por ejemplo, es fundamental para lograr generar procesos de articulación que puedan enviar en un momento dado o que puedan repercutir en la reactivación de rutas de apoyo, ¿sí? En ese orden de ideas, asumimos nosotros que este tipo de escenarios como el que están generando ustedes desde la Corporación Teje Caminos es fundamental o son fundamentales porque le invitan a las personas a detenerse un poco, a preguntarse, bueno, si yo soy profe, ¿cómo estoy leyendo realmente el asunto de la salud mental? Y si Correcto. soy profe, ¿cómo lo leo en relación a cuando atiendo a mis estudiantes o a cuando atiendo a mis padres de familia y comunidad receptora? Pero el profe hoy no deja de ser humano como no lo dejó de ser, como no lo dejó Completamente de de ser acuerdo. antes. Y entonces el profe hoy también tiene estrés, también tiene ansiedad. Y la pregunta es, después de que yo me pregunto por el cómo atiendo a mi estudiante, del cómo atiendo a mi padre de familia, la pregunta es si yo como profe, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me Por mi atiendo? salud, ¿cómo me atiendo yo? Porque finalmente lo que nos hemos dado cuenta es que justamente en particular promedio con profesionales de la salud del orden asistencial, pero en general con otros grupos poblacionales de interés, los indicadores de una cosa que se llama burnout, síndrome de estar quemado, Está ¿sí? quemado. Están también creciendo. Y entonces nos damos cuenta que el confinamiento, el periodo de la cuarentena, el periodo propio del aislamiento, pues no es tan sencillo como decir quédense en la casa y hagan teletrabajo, sino que eso implica Tiene una otras serie de elementos, implicaciones. desde luego, y esas implicaciones justamente son las que están poniéndose en evidencia de la importancia de la salud mental en todo este proceso. Ya muchos especialistas en el mundo lo han propuesto con todas sus letras, y es que el periodo de la pospandemia será el periodo de la salud Ajá. mental. De Y atención en ahí salud hay mental. suficiente, sí, y hay suficiente evidencia que así lo refiere. Habría que pensar la salud mental, insisto, bajo esa perspectiva introductoria de la salud pública, en tres momentos: el pre-COVID, el COVID y el Y el post-COVID. post. Ujú. Ajá. Que seguramente ahí van a salir muchas cosas y muchas situaciones que
que de todas maneras ya se están viendo las familias. Lo que pasa es que a veces no se pueden identificar de una manera clara, ¿no? Porque a veces se toma Ajá. como esos cambios incluso de comportamiento en casa, se toman es como por el momento y la situación, pero no que estos cambios y estas situaciones generen después del COVID una serie de comportamientos alterativos en la salud mental que habría que mirar, como tú mencionas, bueno, y cómo se va a abordar a nivel de salud. Si también ya estamos Ujú. preparados, hablando de nivel Colombia y todos los profesionales, si ya estamos preparados para tener esa atención, no solamente en la infancia y en los adolescentes, sino también en los padres de familia, profesionales, etcétera, que van a tener una repercusión finalmente de todo esto. Claro. Esa es una pregunta, porque la presentas como una suerte de afirmación, pero en el Ujú. fondo es una gran pregunta y es Una si estamos pregunta. preparados. Yo te podría decir una cosa y es, yo creo que hoy nos falta muchísimo para lograr realmente una capacidad Claro. instalada. Uno establece un diagnóstico de la red de prestadores de servicios especializados en salud mental y en consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, ah, que son dos líneas que son en paralelo y que lo hemos visto nosotros desde los diferentes mecanismos, desde el Ministerio de Salud, desde lo que proponen algunas entidades y demás, y es todavía la red es insuficiente. Pero la red no Totalmente. solamente puede pensarse en el orden de lo asistencial, sino también desde la salud mental comunitaria, donde se generen procesos de fortalecimiento en acciones de promoción de la salud mental y de prevención del trastorno. No podemos pensar Así en la es. red en función solamente de la paliación en algunos casos o de la intervención en otros, sino también desde la prevención. Y ese es uno de los grandes deberes que tendríamos que pensar nosotros. Si es cierto este asunto de resignificar el ejercicio de la salud mental, no solamente percibirlo desde una perspectiva de orden psicopatológico convencional, amparado bajo manuales diagnósticos y estadísticos y demás, sino de asumirlo como parte del padecimiento subjetivo propio de vivir y de existir y de ser seres humanos, pues entonces tendríamos también que promover otras prácticas donde no esperemos a que se genere un cuadro clínico propiamente dicho que requiera psicoterapia especializada o psicofármacos para contener, sino también para prevenir todos esos elementos. Y cuando nos pensamos en particular en todo el curso de vida por infancia y adolescencia, aún más. Ahorita les estaba diciendo, por ejemplo, no sé si de pronto las personas que estaban conectadas estábamos hablando de algunos elementos en relación a la parte de trastornos prevalentes, epidemiología de campo, y es Ujú. que el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes en edades comprendidas entre 15 y 19 años en el mundo, Increíble. ¿sí? Es decir, de esos 800.000 personas que anualmente se van de este planeta por mano propia, el 15%, casi que la tercera parte es en unas edades por curso de vida que estarían Jóvenes. generando años de vida potencialmente perdidos de una manera importantísima. Y la pregunta es qué estamos haciendo nosotros por nuestros infantes y adolescentes, qué están haciendo en Boyacá, qué están haciendo en Cundinamarca, en Antioquia, en el eje cafetero, en la costa, cómo comprendemos que no es lo mismo diseñar un programa de prevención del suicidio en San Estanislao de Kotzka que en Altos de la Florida, después de Suacha, ¿sí? Por las Ajá. ladrilleras, Sí. donde he tenido la oportunidad también de estar y de ver cómo, ustedes se acuerdan de Víctor Heredia, qué tristes se ven los niños en los Ah, techos ok, del sí. jardín. Me tocaba verlos bajar allí, después de haber levantado con 5 o 10 años bultos enteros de ladrillos para poder ir a medio vivir, para medio comer, para medio sobrevivir. Eso también es salud mental. Eso es No lo tendríamos que estar correcto. hablando solamente de TDAH, de trastorno posicionista desafiante. De eso hay que hablar, evidentemente, y podríamos pensar en un espacio para conversar al respecto. Claro que Pero sí, es son los otros interesante lo que factores que haces. para la población colombiana inciden de manera radical. Y fíjate que aquí es donde viene, si bien nosotros, o más bien a nivel mundial, a nivel de entidades gubernamentales y de salud, hay una obligación de atender a las personas
más, la atienden más ya estando en la situación, en la dificultad de salud mental o en la alteración de la salud mental, pero habría que pensarnos también desde los ejes pequeños, es decir, en este momento con el tema del COVID y este confinamiento que tenemos, habría que pensarnos en, bueno, ¿y qué se puede hacer desde, o qué recomendaciones le podemos dar a los docentes, por ejemplo, a los padres de familia? O sea, estando en ese confinamiento, ¿qué podríamos hacer de manera preventiva para que cuando termine el confinamiento, pues que nuestros hijos o nuestras familias no solamente hayan estado bien en el espacio de casa, sino que cuando salgan también tengan esas herramientas para poder seguir enfrentando como esa dinámica que va a surgir en algún momento? Entonces, Juan, Claro. ¿tú qué podrías recomendarle a estas personas? ¿Qué estrategias o cómo podrían manejar este tipo de situaciones hoy en día de las que estamos conversando? Ujú. Si es cierto esto que hablábamos hace un par de minutos, que este proceso del confinamiento y de la cuarentena ha puesto en evidencia la fragilidad de lo que somos como sociedad Sí, y ha puesto total. en evidencia la fragilidad de lo que somos como familias además, es porque nos hemos dado cuenta con cifras que hay unas tendencias, por ejemplo, al alza en fenómenos como la violencia intrafamiliar, el Se riesgo de incrementan. abuso Ujú. sexual, la ansiedad, la depresión, la ideación con gesto o sin gesto suicida y el plan suicida estructurado. De hecho, algunos actos suicidas consumados. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo tendríamos que perfilar nosotros las atenciones y las intervenciones? Lo primero que yo tendría que decir al respecto de eso es recordarles que el sector salud no para. El sector salud está Todo el tiempo adaptándose a está. una serie de requerimientos y esos requerimientos están en función de atender en específico el componente de COVID, pero se supone que los psicólogos clínicos siguen en los hospitales, se supone que los psiquiatras siguen en los hospitales. ¿Qué hay que hacer? Buscar la consulta. Si yo puedo acceder a la consulta, obviamente voy a tener todas las condiciones de adaptación al cambio para poder hacer la consulta de manera más segura. Entonces uso mi tapabocas, mis equipos de bioseguridad y los pacientes tendrán que estar en función de ese tipo de prácticas también. Primer elemento, buscar la consulta. Segundo elemento, si son por razones de patologías preexistentes con mayor razón. Es decir, como yo les decía a ustedes ahorita, en la temporalidad, el pre-COVID, el COVID y el post-COVID. Y el post-COVID, En el sí. pre-COVID, entonces yo venía ya con un trastorno mental estructurado y venía siendo atendido por mi psicólogo clínico con psicoterapia y por mi psiquiatra con psicofármacos. Yo tengo que Sí. seguir en los controles. Si yo soy papá, si soy mamá y venía con eso, tengo que continuar en los controles. ¿Por qué? Porque también está demostrado, y ya hay evidencia de esto, que justamente la están pasando especialmente mal aquellas personas que venían con dificultades ya Sí. diagnosticadas durante su proceso de confinamiento porque han empezado a encontrar algunas dificultades en la parte de accesibilidad de los servicios. Sin embargo, por ley se supone que las EAPBs, las entidades aseguradoras de los planes de beneficio, lo que la gente sigue llamando EPS, se supone que tiene que darle continuidad a sus planes de atención y el plan de atención básica tiene que continuar y la red de prestadores de atención en salud tiene que continuar a través de las diferentes mecanismos que existen para tal fin. Hoy, por ejemplo, la teleconsulta. Hoy Sí, la que se está dando teleconsulta, mucho. Ujú. desde luego, hoy la teleconsulta es una alternativa para poder hacer la atención especializada con el psicólogo clínico o con el psiquiatra para poder darle continuidad a los casos de los pacientes que venían con patología preexistente. Pero si es una primera vez y si tiene que ver con el ejercicio propio del COVID, pues entonces yo tengo que determinar un par de cosas. Lo primero es que es muy normal, muy natural que los niveles de estrés y de ansiedad se estén generando por estos días en relación a las condiciones de cambio. Toda la estructura del planeta entero se está cambiando, la geopolítica está cambiando, las condiciones en función de la economía están cambiando y ante los cambios es muy natural que yo genere un poco de estrés, un Impacto. poco de ansiedad, un poco de gestión emocional como requerimiento. ¿Qué sucede? Si yo
hago lo que a mi alcance está para regular un poco ese proceso. Y aún así, después de hacer actividad cardiovascular de al menos 45 minutos todos los días, todos los de días. lunes a viernes mínimo, no me funciona. Si después de hacer técnicas de relajación muscular progresiva y actividad cardiovascular, técnicas de respiración diafragmática, si después de hacer inversión en mi tiempo ocupacional a través de algún entrenamiento en artes u oficios, si después de hacer todo eso, aún así no soy capaz, pues entonces yo lo que hago es buscar la atención Un del psicólogo profesional. general o del psicólogo clínico o del psiquiatra para poder ingresar a un dispositivo de consulta. Que intenté hacerlo a través de mi EPS y me dijeron que no era posible. Entonces yo en este momento saco una hoja y un papel y anoto esta ley, ley 1616 del 2013, Del dos mil que es la trece ley de salud mental en Colombia. Y le puedo decir a la EPS, señores EPS, es que yo no les estoy pidiendo un favor, les estoy pidiendo que cumplan con mi garantía de derechos. Y a través de esa ley, invocando esa ley, se supone que puedo acceder a todo mi sistema de salud mental especializado con el cual poder hacerle frente a todo este asunto. Lo puede hacer el papá, lo puede hacer la mamá, lo puede hacer el adolescente, lo puede hacer el niño. En la mía obviamente que están haciendo un al ejercicio de alcance. acompañamiento integral. Claro, claro que sí. Si después de eso no fue posible, o si en el paralelo quiero ayudarme un poco más, cojo mi celular y llamo a las líneas de atención que están dispuestas en salud mental hoy en todo el territorio nacional, desde el Baupés hasta el Casanare, desde Uribia en La Guajira hasta los Llanos Orientales. Bien. Llamo a las líneas que son locales o a las que son territoriales, es decir, a las líneas que han dispuesto las secretarías municipales de salud o las secretarías territoriales o departamentales de salud, que están allí, que las puedo conseguir por internet, que me pueden dar la información en el 123. Y si quisiera hacerlo más directamente, puedo llamar desde cualquier parte del país a la 192, a la 192, 92, ok. opción 4, que es la línea que el Ministerio de Salud y Protección Social dispuso para la atención de salud mental en el contexto de pandemia. Ok. Lo que te quiero decir, Sandra, y amigos de Corporación Teje Caminos, es que justamente dentro de las alternativas que uno podría darle a las personas están el fortalecimiento de programas psicoeducativos en salud mental. La psicoeducación en salud mental implica la promoción de elementos de promoción y prevención de la salud, identificación de síntomas, identificación real de indicadores clínicos. Cuando no soy capaz yo solo y veo que ya mi hijo o mi hija, adolescente de 15 o 16 años, no sale de la habitación, llora todo el tiempo, le he empezado a ver en las muñecas o en las manos o en las piernas lesiones de cortaduras, que es lo que la gente denomina cutting, si estoy viendo que no quiere comer, si estoy viendo que no quiere dormir, si estoy viendo que no puede relacionarse con los demás miembros de la familia, yo saco mi semáforo. Tengo un semáforo por acá y entonces saco mi semáforo y voy a ponerle un colorcito a cada uno de esas conductas, porque tampoco se trata de psicopatologizarlo todo, pero sí, cuando ya no hace parte de la naturaleza propia del comportamiento y del convivir, pues lo que estoy haciendo es buscar alternativas para poder significar eso. Y si no soy capaz yo de hacerlo con mi hijo, si no soy capaz yo que soy un adolescente de hacerlo con mis papás, pues entonces busco la ayuda en los diferentes profesionales de salud mental que estamos dispuestos para tales fines. Ujú. ¿Me hago Dentro de lo entender? que, sí, dentro de lo que tú mencionas, algo que me parece también súper importante y tú me dirás si es el poder tener una comunicación, un diálogo permanente con los chicos, porque bien decíamos al principio que esto es algo que era inesperado, donde la mayoría del tiempo los papás estamos fuera de casa trabajando y llega un momento en que no solamente como pareja, sino también con sus hijos están en un espacio pequeño, Ujú, ¿sí? Largas horas, donde ujú. cada quien tiene una rutina, un rol,
y finalmente ujú, esto genera pues un impacto en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ajá, el diálogo, el tener esa cercanía, ese preguntar cómo estás, ese poder identificar esos cambios que han tenido, porque a veces se relaciona mucho con la edad, ¿no? Es que hace la ujú, pataleta por la ujú, edad, es que está rebelde por la edad, pero resulta que a la edad se le está sumando precisamente esto que estamos mencionando y es el confinamiento, el cambio de hábitos. claro, Entonces me parece que también es importante esa cercanía con y entre la familia. ujú, ujú. En definitiva, hoy, gracias al COVID, estamos fortaleciendo procesos de resignificación. Y esos Completamente. procesos de resignificación implica justamente la alternativa de reconstruir procesos de comunicación, reconstruir procesos de diálogo, reconstruir elementos de cuidado de sí y de cuidado del otro. Hay una palabra que me Completamente. parece súper bonita y que yo creo que redunda en ese tipo de intervenciones cuando uno habla de salud mental, y es la palabra ética. La gente a veces ha asumido la palabra ética desde una perspectiva eminentemente jurisprudencial, desde una perspectiva jurídica, como si la ética fuera algo normativo Ajá, o tuviera que ver con algo pues como de leyes, y no. La palabra ética viene del griego ethos. Ethos es conducta, y lo que uno tendría que pensar es que existe una ética del cuidado, y esa ética del cuidado tiene como dos versiones o dos lados. La ética del cuidado es cuide de usted. Entonces, póngase el tapabocas, haga al menos 5 veces al día lavado frecuente de manos, con el ejercicio de abundante agua y abundante jabón, establezca protocolos no compulsivos. Si pero son sí de compulsivos, aseo. nos llaman a nosotros Sí, los psicólogos clínicos a ver cómo podemos trabajar, pero sí, establezcan protocolos de autocuidado para salida, para ingreso a la casa. La ética correcto. del cuidado implica la ética del cuide de usted. Esa es la primera versión. La segunda Sí, versión también es cuídese de usted, sí, que que no también es nos podemos solamente cuide de volver. usted. Ajá, Exacto, exacto. Entonces esa condición de ética implica un posicionamiento frente a usted mismo y frente al otro. Y justamente eso es lo que está franqueando y lo que está generando unas dificultades importantísimas en muchas de las poblaciones nuestras, porque empezamos a generar una serie de comportamientos que pueden ponernos en riesgo a ujú, nosotros y a nuestro grupo familiar. Y entonces nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, cómo el riesgo de abuso sexual en la infancia se ha incrementado, y tendríamos que pensar en cómo identificar algunos indicadores de esto, cuando hay alteraciones de violencia intrafamiliar previamente, cuando hay personas que tienen dificultades con consumo abusivo de sustancias psicoactivas, sean lícitas o ilícitas, particularmente alcohol, por ejemplo, cuando tenemos dificultades asociadas a revinculación de otros miembros de la familia extensa dentro del proceso del confinamiento. Llegó el tío que no veíamos hace, bueno, no debería yo de proponer en roles en en específico, o fin, la pero tía en o general, cualquier un persona familiar. de Ujú, afuera, un familiar, y no ni siquiera lo conocíamos, pero le cogió la cuarentena aquí adentro, y sabíamos pues que no era una persona muy favorable, pero tuvimos que dejarlo nada aquí que adentro de hacer, la sí. casa. ¿Qué condiciones de cuidado vamos a tener? Ujú, Insisto, condiciones de cuidado normales, no compulsivas, ¿sí? Si el niño o la niña está presentando episodios de enuresis, chichi en la cama, ujú, encopresis, popó en la cama, onicofagia, comerse las uñitas, tricotilomanía, tirarse y comerse el cabello. pelo, Ujú, si está teniendo dificultades de terror nocturno. Bueno, una de cantidad de insomnio. indicadores que le pueden Ujú, estar diciendo a uno qué está pasando, ¿sí? Y entonces ahí saco yo mi termómetro, lo pongo o saco el semáforo y lo pongo en algún color, y determino realmente qué puede ser lo que esté sucediendo en relación al cuidado de mi familiar, sea un niño o sea, por ejemplo, un adolescente, como lo estamos hablando ahorita, ahorita, que ajá. he tenido la oportunidad de preguntarle a mi hijo adolescente, a mi hija adolescente, ¿tú cómo estás?
o me la paso teletrabajando solamente, todo o el tiempo, porque sí. después Ujú. de estar en la cocina tengo que tener la reunión de las dos Correr. horas y luego tengo que volver y entonces mantengo paradójicamente en la casa, donde muchas personas creen que la casa era antes para simplemente descansar, pero hoy se convirtió en un En escenario lugar de todo. de todo Ujú. y hay que En el generar lugar de algo todo. que algunos psicólogos clínicos denominamos conciencia de límite. Y esa conciencia de límite entonces implica justamente ver cómo vamos a hacer una reorganización del tiempo y del espacio, en la medida de lo posible también. Sí. Juan, bueno, hemos ¿Me hago tocado entender? temas bastante interesantes. Sí, claro. De hecho, Bueno, quisiera tener un espacio, ya casi se nos acaba el tiempo, pero quisiera tener un espacio para que las personas nos puedan generar algunas preguntas que tengan con genial, relación al genial. tema, qué ha estado pasando. Las preguntas que tengan no las pueden estar haciendo en este momento. Vamos a dar un espacio para poder dar respuesta en la medida de lo posible. Y antes, mientras suceden esas inquietudes, quisiera que nos resumieras un poco o nos hablaras un poco si, de esto que estuvimos hablando todo el tiempo. Está Ujú, incluido el tema del cuidado psicosocial, que el tema ujú, psicosocial se escucha mucho, el enfoque psicosocial y todo este tipo ujú, el concepto ha sido como muy extenso hoy en día. Entonces, para ujú. que las personas de pronto que están, los participantes de esto, sepan si hay una diferencia entre la salud mental y el cuidado psicosocial y a qué nos referimos cuando estamos hablando de esto. Bien, hoy en el marco de las políticas públicas a nivel mundial y pues las adopciones que establece el Ministerio de Salud a nivel de Colombia, han implementado por directrices de entidades como la OMS, como el Fondo Monetario Internacional, bueno, como diferentes entidades que tienen unos intereses en particular, Sí, la posibilidad de pensar en una serie de enfoques en el marco de las políticas públicas. Y esos sí, enfoques son enfoques de género, son enfoques diferenciales, son enfoques por grupo étnico, son enfoques psicosociales. Y el enfoque psicosocial es una forma de pensar justamente lo que les estaba diciendo al principio. ¿Qué relación existe entre los elementos propios de la salud pública cuando uno propone comprender que la salud mental, en este caso, está determinada, tiene unos determinantes sociales sí. que implica el reconocimiento de que las poblaciones son diferenciadas? Entonces, eso lo llamamos eh, enfoque diferencial por grupo étnico, por ejemplo, que no es lo mismo hablar de salud mental con hombres que con Con mujeres, mujeres. o que Ujú, o con mujeres trans o con comunidad LGBTI, ujú. que no es lo mismo hablar de salud mental y diseñar programas y diseñar estrategias de intervención para infancia y adolescencia que para infancia, para primera infancia, o para pensarla por curso de vida con adulto mayor, ¿sí? O chicos Entonces, con parte discapacidad, por ejemplo. o población con discapacidad, que es una Ujú. población que cuando uno piensa, por ejemplo, en el elemento del enfoque psicosocial y algunos elementos diferenciadores, lejos de ser una especie de integración o de sincretismo de muchas cosas, en últimas lo que pone es en evidencia la particularidad del caso a caso, Del la caso. Ujú. particularidad de intentar pensar qué es lo que está pasando con la subjetividad del otro. ¿Por qué los pongo en estos términos? ¿Y por qué hablo de estos elementos de esta manera? Porque, por ejemplo, yo podría pensar en salud mental con un enfoque psicosocial para población en condición de discapacidad y automáticamente se me viene a mí a la cabeza RBC. Yo no sé si ustedes Ajá. tienen conocimiento de RBC, de Sí, rehabilitación basada en comunidad. Y en entonces comunidad. empiezo a pensar elementos de intersectorialidad. Y entonces sé que si yo voy a trabajar con una persona en condición de discapacidad física, eh, de miembros inferiores, por ejemplo, eso implicaría que voy a diseñar un programa o una serie de atenciones que estén orientadas
a que se comprenda si es una persona con discapacidad física de miembros inferiores, niña, niño, adolescente o adulto mayor, qué tipo de curso de vida tiene, Ok, si está en la zona urbana o está en la zona rural, porque a mí ya me dice si está en zona urbana o zona rural, garantía en en una accesibilidad a condición servicios. diferente. Ujú. Me está diciendo también de cómo caracterizo yo el proceso de su nivel de educación, por ejemplo, y la posibilidad de preparación para el trabajo. Pero yo puedo tener todo ese componente psicosocial listo y digamos que está favorable y que hay recursos para sostener los programas y demás. La pregunta del clínico, y ahí se sale mi sesgo, es, ¿y esa persona está feliz? ¿Y esa Ajá. persona está generando desarrollo en su proceso? ¿Esa persona tiene algún factor de su personalidad que le esté afectando el sobrellevamiento de su cuadro de discapacidad? ¿Esa persona está generando sentimientos de minusvalía por su discapacidad? ¿Esa persona tiene una buena armonía de desarrollo familiar? Y Entorno. una cantidad de Ujú. factores que entonces inciden Influyen y que en. los Ujú. profesionales tendrían que estar advertidos para poder intervenir de manera integral. Ok. Tenemos una pregunta. Hay una persona que nos está diciendo que tiene un hijo de 7 años y que lleva un par de semanas en que está, es la palabra que mencionamos hace un rato, está rebelde y que Uh -huh, adicional a eso pues no quiere estudiar y el argumento que expresa es que extraña a sus compañeros. ¿Qué crees uh -huh. que podría hacer esta mamá? Supongo que es una mamita la que está preguntando. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría sugerirle para que logre prevenir o logre tranquilizar a este chico? Yo quisiera tener la posibilidad de transmitir un elemento que para mí es fundamental y es, yo quiero que de alguna forma quede claro que es muy normal, que hace parte de la vida cotidiana y de los retos actuales, que los chicos, por ejemplo, estén teniendo algunos cambios en sus comportamientos. Ujú. Los estamos teniendo los adultos, Sí, no los van a claro. tener los Ujú. chicos también. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo todos de esto, ¿sí? ¿Cuándo no lo es? ¿Cuándo es un indicador de dificultad que requiere hacer, convertirse en consulta? Cuando se estén poniendo en riesgo otras dimensiones de la persona, en este caso del niño. En ese orden de ideas, si esta mamá que nos está preguntando hace un inventario, digámoslo así, y ya no solamente es rebelde, sino que está generando dificultades de comportamiento agresivo y está generando dificultades para la higiene del sueño y está levantándose muy mal o está acostándose muy mal y está generando otro tipo de sintomatologías, pues entonces uno lo que podría decir, bueno, es vamos a llamar para solicitar consulta y ver qué posibilidades reales hay de hacerle frente a este proceso con la opinión de un experto externo Precisamente. que abra las orejas para poder escuchar bien y que logre de alguna manera establecer las acciones que se requieren para tal fin. A esta mamá lo que le podríamos más que decir es preguntar y es, mamá, ¿cómo está comunicándose usted con su hijo? ¿Quiénes están dentro de la casa, compartiendo dentro de la casa? ¿Cómo se están compartiendo los espacios de pareja con el papá? ¿El papá qué Ujú. participación está teniendo? ¿Cómo estamos generando pautas claras de comportamiento dentro del contexto de la casa, limitando las condiciones propias del proceso? Los chicos y de 5 años, imagínate, muchos de ellos están ávidos y si venían ya en espacios de socialización dentro de su contexto de aula, por ejemplo, vienen ávidos de establecer acciones de Relaciones. comportamiento psicosocial, ¿sí? ¿Qué hay Ujú. que hacer? A través de las estrategias de juego, permitirles a ellos también que ellos sepan qué es lo que está pasando. A veces muchos papás, y esto no pasaba solamente en el COVID, sino en el pre-COVID también, y muy seguramente va a pasar en el post-COVID, Siempre. intentan ocultarle muchas cosas a los hijos. Y cuando se le miente al hijo, así sea pensando que es una mentira piadosa, que es para bienestar de él, pues entonces terminamos generando una serie de condiciones de riesgo para ellos. ¿Qué hay que hacer? Hacer un buen Innecesarias. proceso de gestión emocional. Hay que Ujú. hablarles con claridad
en un lenguaje que sea entendible para ellos. Posibilitarle escenarios de ese orden es supremamente importante. Si después de hacerlo la mamá o los familiares, en definitiva las condiciones persisten, entonces, insisto, cogemos el Consultamos. teléfono y hacemos la consulta. Ujú. Una cosa que me parece importante, abonando un poco a lo que tú estás mencionando, y es que, y parece repetitivo, pero como estamos compartiendo espacios que antes no teníamos, ¿sí? De largo Ajá, tiempo, me parece importante ajá, también que en los casos de las familias se logre como separar hasta qué hora voy a trabajar, voy a hacer trabajo en casa como ajá, adulto, ajá, claro. y también debe dedicar un tiempo, el que normalmente llamamos de calidad, ¿sí? Que la gente se confunde con eso, pero ese tiempo de calidad de pronto sentarnos con él o con la familia como tal y generar un juego, un espacio lúdico diferente, donde ellos entiendan que sí ha sido una cosa inesperada, pero que podemos también compartir espacios para Ujú, conocernos incluso en aspectos que de pronto no hemos tenido la oportunidad, así seamos papás, así seamos hijos o seamos pareja. Pero hay espacios ujú, definitivamente que se van ujú. perdiendo. Yo creo que el tema de compartir actividades con ellos hace que ese tipo de ansiedad les disminuya, porque así como hay chicos que les encantó el tema de la virtualidad en casa, académicamente, pues hay otros que no, porque son más Ujú, sociables y demás, y eso ujú, finalmente termina impactando. claro. Entonces creo que Mira, sí es importante que los papitos como que compartan otros espacios más allá de que, bueno, ¿y cómo le fue en su clase? Y ahora tiene que hacer tareas y ahora eso, sino que cambiar un poco claro, esas rutinas que sean más dinámicas y participativas. claro. A mí me parece fundamental lo que tú estás diciendo, Sandra, y para todos los amigos de la Corporación Teje Caminos, y es porque lo que tú propones pone en evidencia algo, y es todos tenemos formas y maneras de responder diferentes. Ajá, Y esos elementos completamente. propios de la particularidad, de lo que algunos denominamos una particularidad subjetiva, son fundamentales al momento de leer los entramados de vida familiar. Porque tal particular Completo. es el niño o la niña como los adultos, como el papá o como la mamá. Y Ujú, de en ese acuerdo. proceso de particularidades hay familias que también generan particularidades. Ese asunto, y yo creo que con esto voy a concluir, Sí, uh, perfecto. se los voy a proponer en términos bien paisas, ¿sí? Si ustedes me lo permiten, ¿no? Yo soy pereirano y entonces los paisas somos un poco prácticos en este tipo de asuntos. Ok. Todo el proceso de lo que hemos hablado hoy de salud mental podría eh, perfilarse en tres preguntas fundamentales. Y yo se los digo con todo el amor del mundo. Yo he investigado Wow. arduamente esto desde el pensamiento de Oriente hasta el pensamiento de Occidente, desde los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, pasando por la historia del pensamiento contemporáneo, posmodernidad, y veo que son tres preguntas que están en todo el mundo. Y son tres cosas fundamentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para ¿Y dónde para voy? dónde Esas voy? son las tres preguntas fundamentales en clave de salud mental. ¿Saben qué es lo complejo, Sandra y amigos de Corporación de Caminos? En función de este momento del COVID y en este asunto pues del orden de las familias y demás, que a veces uno no se ha respondido quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, y la vida nos pone en la escena de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y nos pone en la escena de eso para responderlo en familia. Y nos pone en una pandemia para responderlo de la manera más oportuna posible. Sí. Pero todos tenemos tiempos y ritmos diferentes. Si yo me doy cuenta que no soy capaz solo, busco ayuda. Qué bueno por los que son capaces solo. Qué bueno que tienen una historia de aprendizaje diferente. Pero si usted Diferente. no es capaz Ujú. solo, simplemente coge, insisto, por tercera y última vez, el teléfono, llama a las líneas que de pronto tienen dispuestas en sus ciudades o en sus departamentos, o si no, llaman al 192-192 opción 4 del Ministerio de Salud y Protección Social y allí están Sí, una serie encontrarla. de psicólogos clínicos que podrían ayudarles.
o de lo contrario, marcan el 318-399-4039 y yo miro a ver en qué les puedo servir con el mayor de los gustos. Perfecto. Muy bien. Lo puedes repetir para que quien no lo apuntó lo tome. Claro que sí. 318-399-4039. Y vemos cómo hoy, por ejemplo, la teleconsulta, que es una alternativa perfectamente viable y es hacer consulta por el uso de los medios tecnológicos que están dispuestos para tal fin, también se consolida en una alternativa. Claro que sí. Juan, pues muchas gracias. Por aquí nos están diciendo que muchas gracias a ti por el diálogo, por la experiencia que tú nos contabas. Nos hablan un poco también de que la reflexión en familia es importante para esta Desde época, luego. que es absolutamente valiosa, Desde un poco luego. relacionado a lo que tú decías, y es las dinámicas de cada familia y como esos estilos que tienen. Entonces, Juan, te agradezco mucho de verdad por el espacio, por el tiempo. Seguramente vamos a tener otros espacios en los que podamos profundizar de algún tema en específico, si estás de acuerdo y quieres volver a acompañarnos, claramente, pero sí tendremos otros espacios donde podamos profundizar en temas relacionados con la salud mental. Sandra y amigos de la Corporación Teje Caminos, a todas las personas, Viviana, a Miriam, a Sevenlan, muchas gracias por participar pues en este escenario. Espero que les vaya muy bien, confío profundamente en que van a estar bien y les extiendo un caluroso saludo desde Pereira. Cuídense mucho, que les vaya muy Gracias, bien. Juan, que estén muy bien. Muchas Amigos, pues gracias. nada, no nos queda sino agradecerles a ustedes por su participación, por el espacio que nos han permitido estar en sus casas en esta hora. Invitarlos nuevamente para el 4 de mayo, que vamos a estar nuevamente con otro Facebook, con otro Instagram Live, perdón, donde vamos a tocar otros temas. Y uno de esos temas es el papel de la educación popular y comunitaria en época de pandemia o de contagio. Entonces, los invitamos nuevamente a que nos veamos el 4 de mayo y no olviden este video quedará en YouTube y nos pueden seguir en todas las redes sociales como @tgcaminos. Entonces, de verdad, muchas gracias por participar con nosotros, poder extendernos 6 minuticos más del tiempo que teníamos programado, pero considero que valió la pena. Entonces, Dios les bendiga a todos y que disfruten el resto de días. Hasta luego.